apretemos un poco la velocidad y si no, pues ponemos más preguntas. Vale. Gracias. A ti. Andrés Kaiser, alemán. Así es. Hi, everyone, and welcome to our next discussion panel today. In this case, we are discussing with startups from all over the world at different stages, and I'm really looking forward to this conversation. And we are going to switch again into Spanish. Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a este panel de discusión en el que vamos a hablar sobre startups, emprendimiento y cómo de una idea surge una empresa en diferentes países, en diferentes momentos. Vamos a empezar teniendo una presentación de cada uno de nuestros ponentes, alrededor de 10 minutos cada presentación, un poco menos, un poco más, y después vamos a dar lugar al panel de discusión. Cualquier pregunta que tengáis la podéis poner siempre en el chat y podemos tener una pregunta después de cada presentación y después ya tenemos el panel de discusión. Vale, es un honor para mí presentar a los ponentes de hoy. Tenemos a Jean-Philippe Bernier de Anycube. Hola, Jean-Philippe. Tenemos a Andrés Kaiser de Go Quantum. Hola, ¿cómo están? Víctor Canivel de Kilimanjaro. Hola, buenas tardes. Quique Solano de Kipu Quantum. Hola, chicos. Y Martín Machín de Quantum South y coorganizador de Quantum Latin. Hola, buenas tardes a todos. Buenas, pues empezamos con Jean-Philippe. Listo, gracias Araceli, a todos un gran saludo, Andrés, Víctor, Martín, Enrique, un gusto compartir con ustedes acá. Voy a compartirles un momento mi pantalla y les comparto mi presentación. Listo, ya la deben estar viendo. Hoy voy a hablarles de Spin Quantum Tech y contarles un poco cómo ha sido la experiencia que nosotros hemos llevado para crear nuestra startup enfocado en computación cuántica, específicamente en la creación de algoritmos de computación cuántica. Aquí un incentivo a todos los que nos estén escuchando, Latinoamérica, tenemos que unirnos, tenemos que montarnos en esta ola de computación cuántica y comenzar a crear diferentes tipos de soluciones que seguramente nos llevarán a nuevos y novedosos modelos de negocio. Los invito a escanear el código QR y conectar conmigo. Les cuento que cuando decidí comenzar mi startup de computación cuántica, principalmente enfocado en la creación de algoritmos de encriptación de datos, pues creamos un modelo de negocio que tuviera un propósito por detrás. Y creo que esto es fundamental cuando abordamos computación cuántica, el que busquemos resolver un micro problema o un gran problema que pueda surgir, o no necesariamente problema, sino una oportunidad que pueda presentarse con la llegada de todo este nuevo tipo de procesamiento cuántico y que esto nos alinee a un propósito donde podamos mejorar la calidad de vida de las personas o de las empresas o mejorar medio ambiente y en general poder crecer como humanidad. Entonces, fundamental que su startup, que si quieren comenzar a crearla, tengan un buen propósito alineado en ese sentido. Hemos tenido una clave de 4 aspectos que nos han llevado a tener éxito en las actividades que hacemos en encriptación de datos hoy en día. Los 4 pasos fundamentales que seguimos es, el primero, modelar. Aquí una invitación a que le tomen cariño y amor al lenguaje matemático, al lenguaje físico, porque es un lenguaje que se usa mucho en este mundo. Luego de que trabajamos en el modelamiento, comenzamos a trabajar en la parte de codificación y algo que ha sido fundamental para nosotros en Spin Quantum Tech es que tratamos de realizar la codificación de nuestros algoritmos al menos en 3 tecnologías top de computación cuántica hoy en día. Entonces, no solo casarse con una, no quiero mencionar ninguna de las que existe, pero no casarse solo con una, sino tratar de tener algoritmos que puedan ser universales y funcionales en diferentes tecnologías cuánticas, partiendo que hoy en día los diferentes hardware tienen algunas diferencias entre ellos. Buscar cómo podemos integrarlo en la tecnología actual y llamemos tradicional. Debemos tener claro que por lo menos la primera ola de computación cuántica va a requerir de muchísimos procesos de integración con tecnología tradicional y debemos tenerlo claro en nuestro roadmap y una constante validación en todo momento. Hemos seguido una ruta de 6 pasos de trabajo.
La primera ruta que llevamos fue cuando consolidamos nuestro equipo, unificar el conocimiento de todo el equipo de trabajo. ¿Qué significa unificar el conocimiento? Debemos ser conscientes que hoy tal vez no es sencillo conseguir profesionales o conseguir personas con un alto conocimiento en computación cuántica y debimos tomar la decisión de formar nuestros equipos de trabajo. Eso significó unificar ese conocimiento para que pudiéramos llegar después a una segunda fase que fue el modelamiento. Cuando pudimos entrar a modelamiento, esto nos permitió comenzar a avanzar como equipo y todos hablábamos el mismo lenguaje, todos estábamos integrados en las mismas actividades específicamente. Luego de ello, pudimos comenzar a trabajar en todo lo que significa desarrollo de código específicamente, que en nuestro caso nos llevó a un nuevo reto de aprendizaje de diferentes lenguajes de programación, diferentes plataformas de computación cuántica y sobre todo seguir profundizando y entendiendo las diferencias de los hardware cuánticos. Pero esto ya nos permitió comenzar a avanzar y al menos hoy tener en cada uno de nuestros diferentes tipos de algoritmos de encriptación de datos, de los cuales ya tenemos 3 versiones liberadas, pues comenzar a trabajar en las 3 tecnologías cuánticas principales para nosotros desde nuestra investigación. El tiempo de probar es fundamental. Hoy en día nuestros algoritmos ya los tenemos en fase de prueba y esto nos permite comenzar a experimentar, a validar, a iterar y a seguir mejorando en todo momento. Fundamental que podamos pasar en estas fases de prueba para entender cómo podemos nosotros alcanzar el siguiente hito y seguir creciendo. Y la fase que seguimos ahora es creación de API e integración de nuestra tecnología específicamente. ¿Cómo hemos consolidado nuestro equipo? Para que vean un poco la fusión de conocimientos en este sentido, tenemos un equipo de inteligencia artificial que viene por nuestra tecnología NEQ, que es una startup afín a nuestra empresa Spin Quantum Tech, un equipo mayormente, digamos yo, matemático que nos da todo este lenguaje científico y toda la fuerza para poder representar nuestros modelos y continuar avanzando, y un equipo enfocado en la parte de desarrollo. Hoy somos más de 9 personas en el equipo, ya tenemos 3 tecnologías o 3 algoritmos de encriptación cuántica candidatos para seguir trabajando. Es importante pensar en recursos. Yo sé que toda startup necesita recursos para avanzar, pero hay algunos recursos que para nosotros han sido fundamentales. Por ejemplo, tener acceso a simuladores. Y acá hay algo muy importante para todos los que están pensando o están armando sus emprendimientos cuánticos, es que hay acceso a procesamiento cuántico y a simuladores cuánticos democratizados hoy en la nube. Gracias a que ya existe la nube, podemos acceder a este tipo de tecnologías de forma mucho más sencilla y a unos menores costos en ese proceso. Simulación, acceso a los computadores cuánticos, acceso cada vez más a recursos de aprendizaje y supremamente importante en la parte de emprendimiento, crear un buen proceso de networking que nos pueda llevar específicamente pues, a entender cómo podemos nosotros fortalecer nuestra red, crecer y desarrollar mejores negocios. Finalmente, hemos adoptado Agile como una metodología, tomando muchos de los conocimientos, lecciones y aprendizajes de la industria normal del software, del desarrollo de inteligencia artificial y lo hemos aplicado en nuestro modelo, lo que nos ha permitido entender mejor cómo modelamos e iteramos en ese sentido, cómo desarrollamos código con mejor calidad y mejor enfoque y cómo fortalecemos nuestras partes o nuestra validación de procesos en todo momento. Con esto final, más o menos unos 7 minutos de presentación, quisiera decirles, es el momento de iniciar, es el momento de dar ese paso y montarse y crear su propio modelo de negocio, su startup en computación cuántica. Hay muchísimas oportunidades, aquí existen algoritmos, software, aplicaciones, hardware, consultoría, entrenamiento, muchas oportunidades que se pueden crear alrededor de esta nueva tecnología. Los invito desde Colombia a conocer más sobre Spin Quantum Tech, a conectar con nosotros y les deseo a todos la mejor energía. Muchísimas gracias, Jean-Philippe. Muy interesante. Veo cómo vas avanzando cada año, cada vez que presentas. Gracias. Muy bonita la presentación. ¿Alguna pregunta para Jean-Philippe? Vale, pues vamos a pasar ahora a Andrés. Andrés, tienes que... ya, perfecto. Muy bien.
Genial. ¿Me Cuando confirmas, quieras. Araceli, que se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Kaiser. Soy responsable de desarrollo de negocios de GoQuantum. Y les quiero hacer una pequeña presentación de qué es lo que es GoQuantum, qué es lo que hacemos y cómo vemos que sigue este negocio en adelante. GoQuantum nace como un proyecto de investigación y desarrollo de una empresa que se llama King Technologies, que está en Chile, que fundamentalmente trabaja con empresas de telecomunicaciones y decidió investigar en lo que eran las tecnologías cuánticas para tratar de agregar valor en los servicios que estaba teniendo en ese momento. Y en el 2018 decide hacer un spin-off de este equipo de investigación para transformarlo en una compañía y nace GoQuantum como compañía. Desde el 2020, con la ayuda de algunos fondos como es Mantara, con ayuda de Guaira, que es la aceleradora de negocios de Telefónica a nivel global y pues, particularmente a nivel hispanoamericano, se nos permitió abrir oficinas en Alemania, específicamente en Berlín, de tal forma que pudiéramos ver nuestro plan para desarrollar internacionalmente la compañía y desarrollar la estrategia de negocio que estábamos planteándonos. Y de eso les quiero comentar después, más adelante, un poco de los desafíos que nos han significado hacer esa apertura de 2 oficinas. GoQuantum tiene además partnerships en distintas partes, en Polonia, Estados Unidos, fuera de Chile, en Suiza, en China, fundamentalmente para la provisión de piezas y partes, y participa también de algunos grupos de innovación, particularmente en Alemania desde nuestra oficina de Berlín. ¿Qué hace GoQuantum? GoQuantum desarrolla tecnologías de seguridad cuántica para telecomunicaciones. Evidentemente, por la relación importante que teníamos desde nuestra compañía de origen en el ámbito de las telecomunicaciones, nos pareció que ese era un desafío a resolver al plantearse las amenazas que pudiesen traer la computación cuántica en el futuro. Y para eso desarrollamos hardware de conectividad que es seguro ante estas amenazas de computación cuántica, tratando de evitar o de alguna forma controlar la vulneración o vulnerabilidad que hay en la encriptación estándar que hoy en día tiene las comunicaciones, particularmente las comunicaciones en redes móviles, que están expuestas a potencialmente en el corto plazo, en el futuro inmediato, creemos, a ataques de computación cuántica. Y para eso desarrollamos una solución de seguridad postcuántica basada en algoritmos y en generación de números aleatorios cuánticos. Y nos enfocamos, como les decía, principalmente en telecomunicaciones y sobre todo en redes de IoT y en las redes móviles de 4 y 5G. ¿Por qué en esto? Porque nos parecía que hoy día el desarrollo de la computación cuántica que se está dando y que ya está a puertas de empezar a implementarse, generaba una vulnerabilidad importante en las redes de comunicaciones que hoy día ocupan una encriptación que es útil actualmente, pero podía ser vulnerable en el futuro, y sobre todo pensando en que hay más de 30 billones de dispositivos conectados a estas redes, sobre todo a las inalámbricas, a las móviles, que podían ser susceptibles de estos ataques de computación cuántica, y nos parecía que ese era el nicho a tratar de resolver. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos soluciones de hardware que permitan asegurar en términos cuánticos la conectividad que se está dando para empresas o para instituciones, logrando un sistema postcuántico que asegura la encriptación actual a amenazas de computación cuántica, que permite mediante hardware y algoritmos de software la generación de números aleatorios, y en hardware específicamente a través de la generación de fotones, y que algo que nos parecía fundamental, pensando en que esto pudiese ser implementado lo antes posible, es que fuera compatible con infraestructura existente, es decir, con las redes que hoy día están montadas, con la conectividad que hoy día está en utilización, sin que requiriera hacer un cambio fundamental, de tal forma de facilitar que los potenciales usuarios pudiesen ya desde ya empezar a incorporar y a probar tecnologías de seguridad cuántica, esperando y adelantándose a los escenarios futuros donde pudiese haber ataques posibles en su sistema. Esta es una muestra nomás del dispositivo que desarrollamos, uno de los dispositivos que
Está pensado para ser utilizado en laboratorio como equipo experimental para empezar a hacer pruebas de seguridad cuántica en las redes, en las redes privadas que puedan tener, en sistemas de conectividad más amplios, pero que también se puede usar en términos reales para asegurar hoy en día redes y prepararlas frente a los riesgos que pueda venir en el futuro. Además, se transforma también en servidores para darles calidad a nivel de teleoperadores o de industrias más pesadas que pudiesen necesitar sistemas mucho más robustos. Estos equipos al final lo que permiten es acelerar hacia la implementación cuántica, a la era cuántica cuando esté ya llegando y anticiparse a los riesgos que pudieran venir en el futuro, y eso es algo que nosotros recalcamos y que creo que es general en temas de tecnología cuántica, es algo que está en camino pero que hay que empezar a resolver desde hoy y así evitar o prepararse para los riesgos que hay en el futuro. Y además creemos que esta preparación que pueden hacer las empresas hoy y no solo permite prepararse, sino que le agrega competitividad, ventajas competitivas a las empresas al tener sistemas más seguros que van a poder resistir ataques en el futuro o riesgos que se presenten en el futuro, y eso se anticipan a modelos de negocio que puedan ir generándose en el tiempo más adelante. Hemos tenido varios casos de uso donde hemos probado esto, particularmente un caso con Telefónica, donde logramos comprobar el funcionamiento, el performance del servicio y la estabilidad que puede tener, donde pudimos comprobar además los niveles de seguridad que podía tener este servicio y lo que ya les había mencionado, las compatibilidades con sistemas e infraestructuras actuales, que nos parece muy relevante en esto de términos de querer anticiparse, el poder facilitar sin la necesidad de hacer grandes cambios, el poder implementar tecnología de seguridad cuántica en los sistemas que ya existen. Pero vemos que el gran escenario para esto este es un caso particular, pero son equivalentes casos industriales, son redes de conectividad de grandes sistemas, como son los sistemas de transporte, por ejemplo, como ejemplo, donde se requieren comunicaciones en tiempo real, controles de sistemas en tiempo real, y que son sistemas que son críticos particularmente para industrias o ciudades como este, y que están dependiendo del nivel de seguridad que le otorguen las redes de comunicaciones, que son las que conectan y soportan todos estos servicios que se están implementando. Y es ahí donde un sistema que se pueda implementar sin hacer grandes cambios, que permita adelantarse a los riesgos futuros de computación cuántica, nos parece que es la forma de abordarlo, y es donde hay un nicho especial de hoy en día para desarrollar e implementar estas soluciones, no solo en este ejemplo en particular, sino que en otros ejemplos de redes de IoT que son relevantes o críticas, como pueden ser los hospitales o sistemas industriales, redes industriales más grandes, sobre todo las públicas. Finalmente, en resumen, creemos que las soluciones cuánticas hay que abordarlas lo antes posible. La computación cuántica sigue y va a seguir evolucionando en el tiempo, y hay que anticiparse antes de que ésta esté suficientemente robusta como para empezar a ser un riesgo real. Creemos que la visión que hemos tenido nosotros y cómo nos hemos aproximado a la tecnología es una forma práctica de hacerlo para relevar, sin tener que hacer, como decía, grandes cambios en lo que hay, sino que poder llevar la seguridad cuántica a la infraestructura existente. Creemos que integrar hoy día tecnología cuántica en general, pero protección como la que hemos desarrollado nosotros, aumenta el potencial de negocios que tiene una compañía o una institución, y por eso invitamos a anticipar esto, ser los primeros y probar, experimentar. Y nosotros hoy día tenemos disponibles estos equipos que están comercializables ya hemos hecho un par de ventas de esto también, para que las empresas o las instituciones puedan empezar a probar con esto desde ya y puedan anticiparse a lo que viene. Y eso se resume en esa frase, que es cambiar rápido ahora, antes que sea una necesidad imperiosa hacerlo. Cuando ya es necesidad, probablemente ya es tarde para haberlo hecho y implementarlo hoy en día, hacer los cambios hoy en día y adaptarse a lo que hay en el futuro, nos parece que es lo importante.
Les quería comentar además esto de haber abierto, como les comentaba, 2 oficinas, una en Chile y posteriormente en Alemania, qué ventajas y desventajas puede tener. Nosotros lo hicimos porque entendíamos que en Alemania podía haber más posibilidades de internacionalización, que podía ser más fácil conseguir en Alemania fondos e inversiones relevantes, y por eso decidimos expandirnos hacia allá, pero ha tenido también de temas más complejos a resolver, y por eso quise resumir un poco ahí cuáles podían ser esas ventajas y desventajas. Abrir particularmente en Alemania, pensando como que es en la región europea, pero particularmente Alemania, ha tenido una burocracia alta asociada, costos adicionales que no teníamos en Chile o que pueden ser parecidos en Latinoamérica, y que nos ha parecido que no hay una preparación o no está hecho el sistema ya para que vengan empresas no europeas a tratar de implementar o hacer crecer una startup y tener una transición lo más simple posible. Pero por otro lado, tiene las grandes ventajas que hay, por lo menos en Alemania, fuentes de recursos públicos disponibles, muchos, y que se pueden abordar de forma bastante simple. Hay mucho recurso humano especializado y equipamiento especializado que de repente no está tan disponible en Chile o en Sudamérica o Latinoamérica en general. El estar en Europa, particularmente en Alemania, pero en Europa en general, le da un posicionamiento además al emprendimiento muy fuerte y que permite relacionarse con emprendimientos o de grandes empresas, y ya nos ha pasado de Estados Unidos, de Asia y de la India, de Medio Oriente. El estar en Europa inserto te permite tener un relacionamiento, me parece a mí, un poquito más grande, y está lleno de partners que son sumamente útiles para hacer crecer el emprendimiento, para escalarlo de mejor forma, que están concentrados en esas áreas, o es más fácil acceder a ellos desde Europa. Pero por otro lado, estar en Chile también nos ha permitido hacer algunas cosas. Primero, hay menos competencia localmente. En Latinoamérica lo que te deja posicionarte más fácil en el mercado local. Pero hay menos experiencia, sobre todo en el capital humano y en el ecosistema donde estamos insertos de tecnología, en tecnología como la tecnología cuántica. Y los temas logísticos terminan siendo además mucho más complejos que al estar en Europa. Para la oficina europea es mucho más simple el conseguir piezas y partes y que se las envíen y usarlas, que mandar las cosas desde China principalmente hacia Chile. Es mucho más engorroso. Pero hay un espacio gigantesco en Chile, y yo creo que en Latinoamérica, para hacer innovación. Los países cada vez están abriéndose más a este tipo de cosas, incorporando recursos públicos. Nosotros como compañía también hemos accedido a recursos públicos ya un par de veces desde Chile, y hay mucho que se está haciendo en ese sentido como para facilitar la implementación de emprendimiento. Los costos son mucho menores. Producir en Chile nos resulta mucho más barato que producir en Europa o en otro país, y al final nos termina resultando, a pesar de las complicaciones de abrir Europa y mantener 2 oficinas, que cada una se especializa en distintas partes del negocio, y eso nos ha permitido hoy día ya estarnos posicionando y empezar a tener conversaciones interesantes con inversionistas no solo europeos, sino que de Medio Oriente, de India, de China y de Estados Unidos, por esta dualidad al final que logramos de tener un punto donde somos eficientes en la producción y otro donde es bueno estar posicionado para el negocio. Y finalmente les muestro, este es el equipo principal. Yo ya me presenté, y los socios principales son Raúl y José es el que tiene abierta en la oficina de Berlín, y Raúl en la oficina de Santiago. Y yo los invito a, si quieren probar, quieren experimentar con seguridad cuántica, hoy en día hay equipamiento disponible para que nos contacten y veamos cómo podemos avanzar en conjunto.
Araceli está teniendo algún problema con internet, entonces podemos continuar con Quique. ¿Quieres hacer tu presentación? No te estamos oyendo, Quique, ahora. Sí, ahora sí. Sí, no voy a presentar slides. Gracias por la invitación. Voy a tratar de dejar más tiempo luego para las preguntas y las discusiones. En principio, yo represento aquí mi empresa alemana Kipu Quantum, que la creamos hace un año, pero también tengo otra empresa que creé en paralelo que se llama Quambia, con sede en Bilbao, como un spin-off de la Universidad del País Vasco. Y voy a la empresa Quambia, que está todavía en consolidación, pues se dedica más a la consultoría en computación cuántica y a la formación y al desarrollo de proyectos esencialmente orientados hacia generar una entrada de las tecnologías cuánticas a las empresas, tanto en España como a nivel mundial, pero es una empresa que está diseñada para crecer desde Bilbao hacia el mundo. Y me voy a concentrar más en describir mi empresa Kipu Quantum, que en este momento pues estamos en un punto de caramelo donde anunciaremos pronto un cierre de una primera ronda de negociación de inversión que nos va a permitir comenzar a operar. Kipu Quantum la creé yo en Múnich. Formalmente están en stealth mode y mis otros dos socios pues anunciaremos pronto, como digo yo, la empresa, y hemos tenido un equipo importante de unos 10 a 15 personas que hemos estado trabajando en los últimos 12 meses para consolidarla y poder conseguir un nivel de inversión que nos permita. Kipu Quantum es una startup de computación cuántica, es una empresa tecnológica y tiene como objetivo central desarrollar soluciones mediante algoritmos cuánticos que encajen con la tecnología de hardware cuántica actual y lograr la ventaja cuántica para toda la clase de problemas industriales en un lapso de 3 a 5 años, dependiendo de la aplicación y de la plataforma. Esencialmente las herramientas, la tecnología y los productos que tenemos y estamos desarrollando en Kipu Quantum van desde, digamos, las cosas más al alcance, más cercanas, hacia las más complejas. Las más cercanas es el diseño de algoritmos digitales que se puedan implementar en los computadores cuánticos u ordenadores cuánticos, como se dice en España, actuales, sea en la nube o de uso directo. La mayor parte de la tecnología que desarrollamos en Kipu Quantum se basa en más de 20 años de trabajo académico que yo he hecho con más de 300 artículos científicos en temas de tecnologías cuánticas. Y son totalmente originales, diseñados por mí en particular y por un equipo importante de gente. Y los menciono, no voy a entrar a la descripción porque es muy poco técnico, pero en principio tenemos algoritmos desarrollados para toda la clase de problemas industriales, digamos, conocidos. Me refiero a la factorización de números primos, algoritmos mucho más rápidos que el algoritmo de Shor. Tenemos aplicaciones a portfolio optimization, toda la clase de optimización combinatoria, el algoritmo más eficiente para protein folding, superior al reciente anunciado por IBM en Zurich. Lo mismo para problemas de moléculas, química, ground states, logística, etc. O sea, nuestra línea es usar los ejemplos, las aplicaciones de bandera que se conocen y se usan como paradigma de referencia
y demostrar que nuestros métodos, que se basan en un paradigma de computación cuántica que hemos inventado en los últimos 2 años, que se llama computación adiabática, contradiabática digitalizada, ¿no? Que puede funcionar en las tecnologías actuales, en los ordenadores digitales que están a disposición. Y también tenemos colaboraciones, evidentemente, con instituciones tecnológicas académicas que son las que tienen mayor acceso y controlabilidad. Luego, el siguiente paso es codificar todo esto en un sistema de computación, un paradigma que yo inventé hace muchos años, 10 años, que se llama digital analógico, que requiere un esfuerzo adicional, que es la combinación de puertas pulsadas de 2 qubits, pero también de 3 o más, que ya están accesibles, por ejemplo, en IonQ. Pronto en IBM, Rigetti está haciendo uso de Qtrits. El anuncio de las puertas estas pulsadas o lo que se ha logrado en ETH Zurich recientemente, el 2020, y en Google con John Martinis, lo que le llaman las puertas lógicas digitales, pero de tiempo e interacción continuo, pues todo eso es algo que inventamos ya hace más de 10 años y es una tecnología consolidada. Y luego al final, Equipo Quantum también tiene un know-how importante en el diseño de las arquitecturas. Es decir, el remate está en lograr que las arquitecturas, la geometría y la topología de la conectividad de los qubits, qtrits y sistemas analógicos de forma plausible con las posibilidades tecnológicas actuales, se adapte a nuestra algoritmia de tal manera que con unos cientos de qubits a pocos miles de qubits se pueda lograr la ventaja cuántica para todas estas aplicaciones. Entonces, Equipo Quantum es una empresa profundamente tecnológica. No creemos en el concepto de hardware agnostic porque es totalmente falso para los siguientes 10, 20, 30 años. En otras palabras, se puede trabajar así, pero es una apuesta a un futuro muy lejano. Y Equipo Quantum no tenemos... el futuro para nosotros no existe y creemos que tienen que haber empresas y creemos que en eso somos la única empresa en el mundo que apuesta por lograr la ventaja cuántica en todos sus frentes en un plazo casi inmediato. Es decir, vamos a acompañar con soluciones algorítmicas y diseños de arquitecturas posibles al avance tecnológico que se aproxima a partir de finales de este año con los primeros cientos de qubits, sea de IBM, luego de Rigetti, de PsiQuantum, IonQ, Honeywell. Esperamos Pascal, Quera, Atom Computing en Berkeley, Colquanta en Boulder, la llegada de empresas en Europa como Pascal, IQM, Quix, en fin, espero que Kilimanjaro y otras, donde valoren las empresas de software y de soluciones que vamos a acompañar en la tecnología. Entonces, estamos en ese proceso de consolidación y termino simplemente diciendo que ya anunciaremos pronto una ronda de inversión. Vamos a abrir oficinas en Múnich. Yo me estoy mudando, en Berlín, estoy viviendo en Múnich. Les estoy hablando desde Bilbao. Y vamos a abrir en Berlín en un par de meses, donde va a estar el equipo tecnológico liderado por mí y el management y la parte comercial se va a desarrollar en Karlsruhe, donde van a estar mis socios que ya divulgarán sus nombres en un tiempo adecuado. Y tenemos inversores muy potentes de Estados Unidos, Europa y Alemania. Entonces, con eso los dejo. Como hicieron antes algunos de mis colegas, pues los animo a que en Latinoamérica se apueste por las tecnologías cuánticas. Yo creo que hay mucho talento. Yo me doctoré en Brasil, donde hay un know-how importante en física cuántica y óptica cuántica, que es crucial. Y yo creo que hay un conocimiento importante y una creatividad importante para el emprendimiento cuántico. Bueno, eso es todo por mi parte y luego seguimos la discusión. Muchísimas gracias, Quique. ¿Me podéis escuchar ahora? ¿Todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Pues muy interesante. También un orgullo ver todo lo que ha pasado en el último año, desde la última vez que hablamos. Alucinante. Así es, Araceli. Genial. Vale, pues vamos ahora con Víctor y Kilimanjaro.
Víctor, estás en mute. Hola, buenas tardes. Ahí. Gracias, Araceli. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder coincidir con todos vosotros hoy. A ver, os voy a explicar muy rápidamente mi trayectoria personal y cómo acabé en Kilimanjaro y sobre todo qué hace Kilimanjaro y un par de comentarios referentes a nuestra experiencia y para que pueda ser útil para los demás asistentes, ¿no? Yo soy físico teórico, físico cuántico, pero toda mi carrera profesional la he desarrollado en el sector IT, el sector informático, en el ámbito de negocios. Y sinceramente, nunca imaginé que podría tener la oportunidad de encarar mi carrera profesional trabajando sobre computación cuántica. Me parecía que era una entelequia, que era una idea extraordinaria, pero que no sería realidad hasta dentro de décadas. Eso evidentemente no es así. Estamos en ello, estamos en un momento apasionante del sector. Hay una gran oportunidad porque el sector está aún muy verde. Dentro de las tecnologías cuánticas hay otros ámbitos como la sensórica, que quizás está, digamos, más cercana a uso industrial. Comunicaciones también está haciendo muchas cosas, como sabéis, y como hemos oído hace un momento. La computación es la que está un poco más verde, porque la teoría es bien conocida, la práctica va a costar aún un poco. Y eso es muy atractivo para los jóvenes, para los emprendedores, porque se van a poder aprovechar esta temporada, estos próximos pocos años, hasta que el sector se madure y se estabilice. Ahora mismo hay muchísimas ideas, muchísimas opciones, y es un momento muy atractivo para poder entrar. Evidentemente, estamos hablando de un deep tech. Es un deep tech en el sentido de que los inversores que quieran apostar por esta tecnología han de saber que es algo parecido al mundo del biotech. El biotech, que se sabe que desde que es una molécula que va a responder o a interactuar de alguna forma con tu molécula target, hasta que esa molécula que en el laboratorio has podido identificar y trabajar, o quizás hayas diseñado con un computador, hasta que no se pueda llegar a cumplir todos los ensayos clínicos y realmente al final tengas un producto en el mercado, va a pasar mucho tiempo. Los inversores tienen que ser muy pacientes. O sea, que estamos hablando de un capital, de un patient capital, ¿no? El capital que invierte en nuestras empresas tiene que ser paciente. Pero bueno, la cuestión es que hay una gran oportunidad. Entonces, en mi caso particular, he trabajado muchos años en multinacionales, fundamentalmente de la costa oeste norteamericana, Hewlett Packard, Silicon Graphics, en fin, multinacionales muy grandes, muy interesantes, con mucha tecnología. Y hace unos 10 años cambié a trabajar en torno de las startups. Primero con temas de SaaS, de software as a service, que es cuando en sus albores, en sus fases iniciales, y después fundamentalmente en ámbitos de seguridad informática, y también he dirigido una empresa de bioinformática, de software, de gestión de la secuenciación de los genomas. O sea, es unos, digamos, problemas de cálculo complicados. Entonces, la gran diferencia que hay entre trabajar en una gran empresa y una startup, hay muchas diferencias, pero hay un par que son muy destacables. En la gran empresa tienes un presupuesto, un budget de ventas o un presupuesto de gastos y unos objetivos concretos. Y el resto de la empresa funciona solo. El problema que tienes es que tienes a unos headquarters que son los que deciden qué es lo que tiene que hacer la empresa. Y no siempre se adapta muy bien a la realidad que cada cual tiene en su geografía o en su mercado. En las startups es al revés. Es decir, que lo que es el árbitro principal es el cash. Por eso todos estamos preocupados con los inversores, o las subvenciones, los grants, o evidentemente clientes, subvenciones y después sobre todo los inversores.
y la tesorería es fundamental. Eso por un lado. Por otro, no es cierto que no hay un headquarter, porque lo que hay son inversores. Y los inversores están en un consejo de administración, y aunque ese board of directors pues tenga ciertas reglas y ciertos porcentajes, la realidad es que hay un seguimiento importante de que se cumpla el plan de negocio que se ha negociado durante la inversión. O sea, que no hay una libertad total. Hay mucha más libertad, es mucho más flexible, pero también hay ciertos controles. Bien, dicho eso, vamos directamente al tema de Kilimanjaro. Kilimanjaro nace de la idea de 3 físicos cuánticos de Barcelona, en España, desde donde os hablo hoy. Los 3 eran profesores que habían estado trabajando a nivel internacional durante una serie de años, que vuelven a Barcelona y coinciden en Barcelona en el tiempo y descubren que son complementarios en lo que saben y descubren que trabajando juntos, que se ponen de acuerdo en que hay una oportunidad en el mercado que va mucho en dirección a lo que acaba de explicar Enrique, lo que ha explicado Kiko. Y es que llegar a los sistemas, ya he sabido que los sistemas, digamos, cuánticos reales de interés, los universales, los fault tolerant, llegarán, pero llegarán de aquí no se sabe cuándo. 5, 10, 15 años, vamos a decir una década, o sea, bastante tiempo. Serán estupendos, pero van a tardar aún un tiempo. Hoy tenemos, vamos a decirle prototipos, tenemos versiones que se puede trabajar con ellas, hacer cosas interesantes, pero en entornos muy limitados. La cuestión es que el problema fundamental es el controlar el quantum error correction. Esta es la gran problemática que hay que resolver. Entonces, los fundadores de Kilimanjaro decidieron que había otra vía para llegar a hacer cálculos que dieran ventajas, vamos a decir, ventajas cuánticas para problemas económicos reales, actuales, ¿no? En un plazo de tiempo que no fuera una década, que fuera más corto, que fuera de 3 a 5 años. Y eso se basa en trabajar en un modelo que no es el modelo de puertas, el modelo digital, que es el habitual, es el que todo el foco está hoy, digamos, dedicado a este ámbito, sino trabajar en otro ámbito que también ha mencionado, yo creo, Enrique antes, que es el adiabático. El adiabático, y más allá del adiabático, en la línea que también comentaba Enrique, esta línea digital analógica, ¿no? Digamos, de mezclar los dos conceptos, dicho mal y rápido, para poder sacarle máximo beneficio. Y eso se basa nosotros estamos trabajando, tenemos como 2 equipos. Uno trabaja en lo que son chips, en flash qubits, son superconductores a muy bajas temperaturas. Esto lo hacemos porque somos spin-off de un centro de física experimental que se llama IFAE, Instituto de Física de Altas Energías, que trabaja muy cercanamente con el CERN en Ginebra. Y allí tenemos acceso a salas blancas y instrumentación que nos es fundamental para todo el diseño y la caracterización y después para la fabricación de los chips. Pero tenemos esta iniciativa que es puramente de los multi-qubit chips. Y después tenemos en paralelo otro equipo que lo que hace son algoritmos en un proceso que yo sé que Enrique, perdona que me refiera a ti de nuevo, pero que le tienes mucho cariño, que es el del codiseño, el del diseñar a la vez o de forma, digamos, combinada los algoritmos con los chips, ¿no? con los qubits. Entonces tenemos este equipo que lo que hace es trabajar sobre la teoría, sobre los algoritmos de los sistemas adiabáticos, y el objetivo es el siguiente. El objetivo es, por la parte de los chips, trabajar en una calidad de chips mejor, digamos, de los mejores que hay en el sector. Mejor en el sentido de la calidad y en la calidad en el sentido de su tiempo de coherencia en comparación con el tiempo de cálculo. Eso por un lado. Por otro, el acoplamiento entre los qubits que sea lo más fuerte posible para poder aprovechar los efectos cuánticos, y después, evidentemente, que la conectividad sea lo más amplia posible. O sea, esos 3 ejes. El tema de la coherencia, tiempo de coherencia,
el coupling y la interconectividad. Entonces, eso lo que nos permite es hacer unos cálculos que permitan proporcionar ventaja cuántica desde el punto de vista del tiempo de cálculo, pero además de eso, poder atacar problemas que no sean fácilmente simulables en un sistema de high performance computing. O sea, quizás hayáis oído hablar de las interacciones de non-stochastic Hamiltonians. Es un ámbito, digamos, que en investigación hay mucha gente interesada. Entonces, es un ámbito que nos interesa muchísimo porque lo que queremos es poder ir más allá de la optimización cuadrática tipo cubo. La mayoría de los sistemas actuales, cuando hacemos algoritmos de optimización, acabamos haciendo, en muchos casos, algoritmos de tipo cubo. Nosotros queremos ir más allá. Queremos ir más allá porque los chips lo permitan y porque los algoritmos estén preparados para poderlo trabajar. Y esta es la idea de lo que hace Kilimanjaro. Entonces, nosotros cuando nacimos tuvimos la suerte de poder firmar 2 contratos con 2 clientes internacionales que, para ser muy sinceros, no vinieron a nosotros sabiendo que existía Kilimanjaro, porque fue el momento que Kilimanjaro estaba naciendo, pero sí que conocían a los científicos que eran nuestros fundadores. Y una empresa francesa, y su problema es un problema de logística. Es un problema de logística de distribución, de paquetería en una gran ciudad, en fin, toda la problemática que eso conlleva. Y ellos saben que este tipo de problema en el futuro, cuando haya un sistema cuántico con una buena prestación, un buen performance, pues poder hacerlo mucho más rápidamente. Y estaban muy interesados en trabajar en quantum inspired algorithms y en algoritmos realmente cuánticos, para poderse preparar para el futuro. Entonces, este es un ejercicio que hemos hecho porque es el tipo de problema que va a correr muy bien sobre nuestra plataforma futura. ¿De acuerdo? O sea, esto fue un proyecto puramente de, vamos a decir, desarrollo de algorítmica o de consultoría, si queréis. El otro fue muy diferente y es una entidad en los Emiratos Árabes que tenía intención de poner en marcha un laboratorio de computación cuántica, un laboratorio físico con un ordenador cuántico que ellos pudiesen tocar y trabajar y modificar y conocer y construir y después ellos hacer su propio desarrollo. Y ese acuerdo consistió en el compromiso de durante 3 años construirles este primer equipo, un primer equipo relativamente sencillo, pero un equipo completo que ellos pueden usar y pues están trabajando con él. Y después, además, pues ayudarles a montar su laboratorio e incluso ayudarles a construir su equipo. O sea que de esta forma un poco atípica, porque nuestro objetivo de negocio de Kilimanjaro no es únicamente hacer algoritmos o únicamente instalar un equipo básico para un nuevo centro de investigación. Lo que estamos haciendo es una nueva plataforma que sea muy innovadora para que podamos responder a lo que os comentaba al principio, problemas reales de tipo de optimización, de machine learning y también de química, porque pensamos que para ciertos problemas de química puede ser muy útil. Entonces, en vez de ir a buscar dinero, lo típico, ¿a dónde vas a buscar dinero? Pues o te vas a un business angel o te vas a un venture capital o vas a buscar subvenciones al Ministerio de Ciencia o en Europa pues te vas a Bruselas, que también tienen muchas iniciativas. Nosotros tuvimos la coincidencia y la suerte de poder empezar con unos contratos de varios millones de euros que nos han permitido construir nuestro equipo durante estos primeros 2-3 años. Ahora mismo somos 18 personas, la mitad están en el equipo de la parte del diseño de chips y la otra parte está en el equipo teórico en la parte de algorítmica. Estamos muy interesados en establecer relaciones, partnerships con otros grupos, que seamos complementarios, que nos podamos ayudar. Estamos en una fase, para mí, aún muy inicial de este sector. Yo creo que es muy importante que el ecosistema crezca en España, crezca en América Latina, crezca en Europa, crezca en todas partes. Yo creo que hay espacio para que podamos todos, en fin, saber lo que estamos haciendo y podernos ayudar y poder contribuir. Estoy convencido de que va a haber muchas oportunidades.
Y con ello, pues yo voy a dejarlo aquí. Os podría explicar muchas más cosas sobre Kilimanjaro, pero de momento vamos a dejarlo aquí y después ya podemos entrar en el diálogo después. Gracias. Pues muchas gracias, Víctor, por compartir esa historia que, como vemos, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy, muy interesante. Y bueno, vamos con la última presentación y vamos después a hablar un ratito todos juntos. Martín, cuando puedas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con todos los colegas aquí en la zona latinoamericana, iberoamericana. Nos queda media hora, así que voy a tratar de ser rápido y voy a presentar mi pantalla, voy a utilizar la presentación para apoyarme en el discurso. ¿Se está viendo? Todo bien. Bueno, muy bien. Yo soy Martín Machín, soy ingeniero en computación. Estudié en Montevideo, en la Universidad de la República. Muy contento de todo lo que aprendimos de matemática y de física en su momento, que hoy lo estamos aplicando aquí. Y soy un MBA de la Universidad de Montevideo, aquí en el IEM, que también nos ayuda con todo el tema de startup y gestión de empresas. Y Quantum South es una empresa de software. Nosotros hacemos software focalizado en la logística, y les voy a contar por qué estamos en eso y cuál poco fue nuestro viaje. Quantum South trabaja con problemas complejos de optimización para carga, tanto en aviones como en barcos, utilizando software de computación cuántica. Nosotros queremos trabajar sobre problemas reales con las mismas restricciones, el tiempo limitado que existe hoy, teniendo en cuenta el software de optimización que existe, las mejores prácticas que habíamos estudiado en algún momento en facultad, cómo trabajar problemas complejos de optimización. Y lo que queremos hacer es encontrar mejores resultados que las soluciones convencionales que están disponibles hoy, con el objetivo de que las empresas puedan utilizarlo para generar más ingresos o reducir costos. Empezamos con el tema de los aviones. Vimos que eso se podía aplicar al cargo marítimo también, y por la naturaleza de los algoritmos también habían aplicaciones en servicios financieros que eran inmediatas. Nosotros empezamos en el 2019. Nacimos en la Universidad de Montevideo, aquí en el campus anterior de la Facultad de Ingeniería. Ahora estamos acá en el Parque del Latu, en el nuevo campus. Y en un curso de computación cuántica que vino Robert Loredo de Miami, de IBM, que estaba organizando el doctor Rafael Sotelo, también cofundador de Quantum South, que actualmente es director de investigación en la Facultad de Ingeniería, aquí en la Universidad de Montevideo. Ahí se generó una chispa porque se entusiasmó mucha gente y aprovechamos una instancia allí que Airbus en Europa estaba lanzando un desafío de computación cuántica. Eso fue en febrero del 2019 que lo lanzó Airbus, y nosotros a fines de marzo estábamos en ese training y bueno, lo analizamos. Rafael armó un equipo multidisciplinario y bueno, nos anotamos, elegimos uno de los problemas que Airbus había planteado, tal vez el que era más cercano a nuestra realidad. Y bueno, y ahí estuvimos trabajando un año, entregamos una solución, nos entusiasmamos y decidimos seguir trabajando. Y en ese viaje nos conectamos con las principales plataformas de computación cuántica. Y bueno, en la medida que nos estaba yendo bien, que tenía sentido todo lo que decía y hacíamos, nos lanzamos. Tuvimos la oportunidad de participar en un programa de aceleración en Europa con IoT Tribe, que está basado en Londres y en Madrid. Lo hicimos en 2020 y por eso empezamos nuestras operaciones desde Latinoamérica y en Europa, con esa presencia que nos generó una cantidad de contactos. Y bueno, en ese viaje nos integramos a la Microsoft Quantum Network. La Universidad de Montevideo hicimos un acuerdo y la universidad también hizo un acuerdo con Microsoft.
damos cursos de la Quantum Network de Microsoft, que tiene un acuerdo con la Universidad de Washington y la universidad es Curriculum Partner. Y aquí en la sala presencial que estamos aquí en el 203 de la finca está Laura Gatti, nuestra Quantum Engineer Expert, que ha estado liderando esta iniciativa. Y seguimos avanzando, bueno, creando los productos que fueron derivados de ese desafío con Airbus. Actualmente también hacemos parte del IBM Quantum Network. Nosotros empezamos trabajando con Qiskit y hoy estamos avanzados con IBM y trabajando con esas computadoras. En el desafío de Airbus, nosotros elegimos la carga de contenedores en un avión, cómo optimizarlo. Airbus había elegido 5 problemas que ellos entendieron que eran de los más desafiantes de la industria de la aviación. Nosotros elegimos cómo ordenar contenedores en un avión y entregamos una solución. De todos concurso que fue global, que habían más de 300 o 400 postulantes, nosotros fuimos algunos de los que se presentaron y terminamos siendo uno de los 5 finalistas de todo el concurso. Hoy, a fines del 2021, volvimos a Airbus a entregarle una solución completa que excede el alcance de lo que ellos habían planteado y somos capaces de optimizar un avión entero de tipo el Airbus A330-200F en una plataforma de Quantum Annealing. En aquel momento habíamos podido modelar una cosa muy chiquita con las máquinas de IBM, pero hoy podemos modelar un avión entero, real, en una plataforma de Quantum Annealing y que corre y que hoy está lista para realizar pruebas de concepto. Y hoy ya tenemos las primeras pruebas de concepto encaminadas. El doctor Rafael Sotelo está en alguna parte de Europa por visitar algún aeropuerto viendo detalles de cómo implementar esta solución. Y bueno, básicamente este era el problema número 5. Nosotros conocíamos la solución clásica utilizando el problema del knapsack, que lo habíamos aprendido a ver cómo resolver este tipo de soluciones con ecuaciones que no despejaban una variable y había que calcularlas numéricamente y uno tenía que utilizar alguna técnica para encontrar algún máximo relativo que fuera una solución relevante. Bueno, nosotros con esta solución lo que pretendemos es encontrar máximos o mínimos que nos aseguren estar por encima de lo que los sistemas convencionales consiguen. Y eso es lo que hemos venido trabajando y eso es lo que hoy estamos ofreciendo activamente a las aerolíneas a nivel mundial. ¿Y por qué esto tiene sentido? Bueno, el caso de uso, el caso de negocio pretende mejorar la economía de las empresas de aviación, porque nosotros miramos cuántas toneladas de mercadería se transportan en los aviones, qué revenue genera, qué ingreso genera y cómo los aviones van cargados. Entonces vimos que IATA en 2017 y antes de la pandemia tenía un número de promedio de la industria que los aviones estaban con un cargo load factor del 50%. Esto es qué tan cargados iban sobre la capacidad total. Entonces el promedio de la industria de IATA, que es conocido. Entonces nosotros pensamos, bueno, estamos en esta realidad, hay una tendencia creciente, aquí hay una oportunidad, hay mucho dinero y por cada 1% que nosotros podamos ayudar a incrementar ese factor de carga, hay una mejora en los ingresos. 1.6 son las cuentas que sacamos. O si no se puede vender más, bueno, tratamos de entregar lo mismo con menos aviones. Entonces, en estos procesos logísticos donde algo que se repite todo el tiempo y genera una pequeña ganancia, al final termina generando una ganancia importante para las empresas. Entonces, este es el caso de uso nuestro. Después vino el COVID y explotó todo el tema logístico de los aviones, pero bueno, ese es el sentido que tiene. Nosotros lo queremos aplicar sobre las realidades que tienen hoy, que es diversa.
No es lo mismo el proceso de digitalización en la industria, en la unidad de negocio de carga que en la de transporte de pasajeros. Y hablando con las empresas, además de trabajar en cómo cargar los contenedores, nos dijeron también que hay un problema con la preparación de los contenedores en sí. Es decir, cómo yo preparo los contenedores, cómo preparo los unit load devices o los pallets. Entonces, ese fue otro problema que empezamos a abordar y que nos llevó a trabajar en todo el proceso de carga, desde que un cliente pide un servicio de transporte, que la aerolínea lo prepara, lo carga, lo trabaja en la terminal, prepara el contenedor, lo carga y hasta podemos ayudarlos en la optimización del combustible. Entonces, hoy tenemos mapeado este proceso, estamos trabajando en distintas áreas y tenemos una solución particularmente en esta área. Y básicamente tomamos un avión de estos, este es un 330-200F, y queremos optimizar esos parámetros clave del aeropuerto A a B, que son no solo que entren todos los contenedores, sino que se respete el peso, que el avión quede balanceado y que también podamos incluir otros criterios que complican la ecuación, como ser la prioridad, el ingreso que le genera a la empresa, si se puede mezclar o no, generando una ecuación más complicada. Tenemos que tomar toda la especificación del avión, cómo entran los contenedores, eso es lo que estamos haciendo y que vamos a profundizar en las charlas que siguen. Entonces, nuestra solución tiene beneficios operacionales, tiene beneficios financieros, porque podemos ayudar en la optimización, en la automatización de los procesos y podemos generar economías en la organización. Entonces, pensamos cómo esta solución se integra en el landscape tecnológico de las empresas que tienen sistemas legados, que tienen sistemas complejos, que integran muchas cosas. Y entonces nosotros necesitamos entender toda esta complejidad para aplicar esto, que simplemente nosotros estuvimos trabajando en esta parte de cómo armar el algoritmo cuántico, que con los datos de los contenedores que hay para cargar y la especificación del avión que está por salir, nosotros le vamos a decir, tenés que cargar el avión de esta manera. En las sesiones que siguen, mis compañeros que están aquí en el Salón de Montevideo van a explicar cómo trabajar sobre la formulación en el cubo y después vamos a ver la solución general de cómo se implementa todas estas cosas. Nosotros hoy estamos en condiciones de demostrar esto en vivo, en una máquina, podemos hacer pruebas de concepto y la computadora principal que nos ha permitido hacer esto es el annealing de D-Wave, que lo estamos accediendo a través de AWS Braket de una forma muy conveniente. Como les decía, también trabajamos sobre la carga de contenedores también, pero para aviones de pasajeros, que fue otro caso de uso que también es relevante. Si bien entran menos contenedores, también hay casos de uso relevantes y las pruebas de concepto que estamos trabajando no dejan escapar este caso. Este es el problema del 3D Bin Packing Problem, cómo organizar todas las cajas dentro del contenedor. Esto es un problema que también aquí hay espacio, ¿no? Nosotros podríamos originalmente optimizar los contenedores, pero si había espacio disponible dentro de los contenedores, también estábamos dejando que se transportara espacio aire libre y eso no tuviera un buen factor de carga para las empresas. Después de tanta vuelta, también estuvimos estudiando este problema que nadie puso una solución en su momento para el challenge de Airbus, que es cómo optimizar la trayectoria del despegue de los aviones para minimizar el combustible. Este es un caso de uso de research que estamos trabajando. Y en nuestro roadmap, mientras esperamos un poco la disponibilidad de las computadoras y las plataformas, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de productos, haciendo pruebas de concepto y pilotos. Con el ANIR esperamos poner en producción esto lo antes posible. Tenemos un journey muy intenso desde el 2019. El mes pasado estuvimos en el Inside Quantum Technology Conference en San Diego, que estuvo Rafael presentando la solución. Allí anunciamos que esto funcionaba con D-Wave. Estuvimos en Demo Day en Miami la otra semana y ahora seguimos por Europa. Ya tenemos también colaboradores en América del Norte y estamos muy activos con nuestro plan. Entonces, esa es un poco la historia de Quantum South, muy intenso y
no robo más tiempo para poder tener espacio para comentar. Muchísimas gracias, Martín. No me canso de ver la historia de Quantum South. Me parece una muy bonita historia para ver que siempre puede haber oportunidades y para animar a la gente a que compitan en esa clase de problemas que ponen las empresas. Bueno, no tenemos mucho tiempo, tenemos como 20 minutos. Quisiera, por favor, en respuestas cortitas. Ahora mismo tenemos una audiencia que seguramente hay gente que piense, sí, pero yo en mi país no puedo hacer una startup porque no hay financiación o cómo empiezo o no sé. ¿Qué mensaje le darías a esas personas dentro de la audiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido vuestra lección aprendida del viaje que habéis tenido como emprendedor? Que digáis, este es el mensaje, que no se os olvide de hacer esto. Vamos a empezar contigo, Martín. Bueno, yo creo que aquí, digamos, en este tema de los emprendimientos, lo más interesante es poder crear algo nuevo, imaginarlo, planearlo y llevarlo a la práctica. Y bueno, ahí es donde empieza lo más difícil, cómo implementarlo. Van a aparecer un montón de problemas, aunque estemos en una zona donde las cosas de repente no están tan desarrolladas como en el norte, pero sí tenemos el talento, sí tenemos las capacidades, tenemos las universidades que nos formaron en las capacidades básicas que se necesitan para la cuántica. Y lo que hay que hacer es trabajar. Vamos a tener muchos desafíos, hay cosas que no van a salir, pero hay que ser perseverante, conectarse con el mundo. Y bueno, sí, tal vez tengamos algún desafío desde aquí de Latinoamérica, pero hay que enfrentarse a los problemas, hay que trabajar con dedicación, conectarse y prosperar. La perseverancia es un poco lo más importante. Y en este mundo global que ahora la pandemia nos ha permitido, nos conectamos con todo el mundo y por eso es que estamos en todas partes. Totalmente cierto. Gracias, Martín. Andrés nos compartió los pros y los contras de tener la empresa tanto en Latinoamérica como en Alemania. No voy a decirte, lo volvería a hacer de nuevo, pero un poco de esa aventura, ¿qué es lo que compartirías con la gente? Porque sé que hay mucha gente en Latinoamérica o en Asia que muchas veces dicen que si no tengo oficina en Europa no voy a ir a ningún lado. ¿Cuál sería el mensaje, Andrés, para nuestra audiencia? Yo creo que no es que si uno no tiene la oficina en Europa no vaya a ningún lado. Para nosotros, como nos planteamos nuestra estrategia de negocios, como pensamos que teníamos que llegar a internacionalizarnos, donde creíamos que podíamos tener mayor impacto, nos obligaba de cierta forma a abrir una oficina en Europa, porque nos parecía que era un mercado relevante. Es un trabajo adicional importante, a veces lento, engorroso, como les comentaba, en algunas cosas fue complicado, pero que nos ha abierto puertas importantes por el posicionamiento que tiene el lugar donde se empieza a desarrollar. Si bien en Latinoamérica, una vez que uno plantea planes de negocios coherentes, razonables, uno tiene una estrategia clara, más allá solo de la idea inicial, se abren algunas puertas a inversionistas. Estar en una oficina en Europa, a pesar de la complicación que tiene, te abre más puertas, creo yo, es la experiencia que hemos tenido, que las que logramos acá en Latinoamérica. Y después ese mismo posicionamiento afuera, que yo creo que decir Latinoamérica, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa puede ser equivalente, te devuelve a abrirte más globalmente al final, no solo en Europa, es el trampolín de Europa el que te permite abrirte globalmente y puedes aprovechar las instancias de haber nacido con facilidad quizás en Latinoamérica para después crecer y escalar con las facilidades que te da el mercado más global desde una oficina en el extranjero como es en Europa. Gracias. Jean-Philippe, ¿cómo vas en ese viaje de crecer? Yo creo que es una montaña rusa. Hay que estar preparado para muchos escenarios, para que se avanza en algunos días, en otros días son lecciones importantes que uno debe potenciar en todo momento. Tal vez para nosotros algo que ha sido fundamental es la consolidación de un equipo de trabajo.
y consolidar un equipo donde se unen pasiones por desarrollar tecnología, por aprender o trabajar en una tecnología nueva como computación cuántica, pues nueva relativamente comparado con otras tecnologías que llevan tal vez años y décadas ya. Esa conformación de equipo para nosotros tal vez es el punto más importante de todos. Me uno a que hay que tener un plan de negocio, a que hay que tener una mentalidad totalmente de globalización. Hay que hacerlo también pensando en crecer y con cierta ambición en convertir en un modelo de negocio exponencial. Y como decía al inicio, tener algún microproblema o problema que afecte a muchos para poder resolver, o no necesariamente problema, pero sí encontrar una oportunidad de mercado donde computación cuántica, pues efectivamente tenga una cabida y aporte soluciones. Gracias. Quique, tú has tenido una montaña rusa del mundo puramente académico a estar dentro de una empresa y ahora crear tu propio viaje, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poco los pros y los contras de ese viaje y algo que quisieras compartir con la audiencia? Estás en mute, Enrique. Quique. Voy a tratar de decir algo diferente porque escucho y aprendo mucho de nuestros colegas aquí, cada uno desde su experiencia. En mi caso, he renunciado a mis deberes académicos, he sido profesor, he administrado proyectos internacionales, americanos, europeos, españoles, y he estado en China, he creado un instituto. La verdad es que he tenido una carrera muy exitosa en el mundo de la investigación y académico. Y pues el éxito me aburre soberanamente. Y la vida es una sola y no me gusta hacer lo mismo todo el tiempo. Para mí sería trivial seguir publicando artículos en Physical Review Letters o en Nature, ganar proyectos, no, me aburre, no le encuentro ningún desafío en hacer lo mismo. Y el mundo de la computación cuántica y las tecnologías cuánticas sufrió un shift importante hace unos pocos años, desde el control académico hacia el control empresarial de inversiones, tecnologías. Y sentí pues que ya no éramos dueños de nuestra propiedad intelectual, de nuestra creatividad, y decidí dar el salto. El salto es terrible, es muy diferente, los talentos que se requieren son muy diferentes, el conocimiento es muy diferente. Mi opinión actual es que el mundo del emprendimiento tiene mucho más talento que el mundo académico. O sea, tener éxito, progresar en el mundo del emprendimiento es mucho más difícil, es mucho más completo, ¿no? Y tal vez una sugerencia, cuando te escucho, Araceli, entiendo toda la buena intención de decir las dificultades, ¿no? La verdad es que nunca he pensado, ¿no? Yo, de hecho, toda mi vida me la he pasado buscando problemas cada vez más complejos y más difíciles, porque la gente que hemos nacido con talentos lo que queremos es resolver problemas complejos. Entonces, para mí las dificultades solo me animan. Para mí es una diversión, es decir, son los puzzles de la vida, ¿no? Y pues a mí me divierte. Es difícil recomendar hacer esto a gente que tiene poca tolerancia al fracaso. Esto es un fracaso permanente, con soluciones creativas permanentes. Y uno tiene que disfrutar eso, ¿no? Quien crea que uno busca el momento del éxito es aburridísimo, ¿no? O sea, lo que yo quiero son los problemas. Entonces, mi mayor sugerencia es a la gente en particular que sale del mundo académico hacia el mundo de la industria, que entiendan que no es el mundo como el mundo de la investigación de alto nivel y el mundo de las startups y el emprendimiento de alto nivel no es una ONG, la mentalidad, ¿entiendes? No se va a pedir, se va a contribuir, a dar todo, a sacrificar. Es la pura realidad. Uno no puede ir a imponer cómo deben ser los inversores, cómo debe entender el mercado, cómo se debe crear la tecnología, por qué la gente tendría que apreciar lo que nosotros producimos. Es de una complejidad polifacética, multilateral, de negociación permanente, de creatividad, de cambio, de adaptación, que es impresionante. A mí me apasiona, la verdad, me gusta mucho. Lo veo más desde el lado tecnológico,
y de desafíos importantes. En mi caso, pues estoy harto del futuro, de la promesa, ¿no? Me he metido al mundo de la industria tecnológica porque quiero que los ordenadores cuánticos sean útiles en todos los problemas industriales ya, en 3 a 5 años. Tú me dices, ¿dónde me veo en 3 a 5 años? Pues cambiándome a conectar el cerebro humano con tecnología cuántica neuromórfica, porque me parece más interesante. Y esto de lograr la ventaja cuántica en computación cuántica, estoy cansado, quiero resolverlo ya y pasar a hacer cosas más interesantes todavía. Y eso es un poco el espíritu. Y las dificultades, pues, son las que nos animan. Yo estoy feliz, quiero más dificultades. No tengo... Yo creo que sin ese espíritu emprendedor no se va lejos en este camino. Es bastantes desafíos, pero yo no me quejo en absoluto. No es mi estilo. Pero les aconsejaría, sí, que lo piensen bien, que es una oportunidad, pero que es mucho más duro que el mundo de la investigación. Mucho más duro. Gracias, Quique, por compartir eso y ser tan honesto con nosotros. Víctor, tú has trabajado, como has dicho, en multinacionales, has estado en empresas muy grandes, has visto desde el otro lado, para gente que viene o del mundo corporativo o del mundo académico y no tienen ni idea del mundo del emprendimiento, ¿qué mensaje les darías? Estás en mute, Víctor. Sí, gracias. Sí, vamos a ver, desde las grandes empresas lo que se ve es que hay una nueva frontera que se está levantando. Digamos, se están descubriendo nuevos territorios tecnológicos en el mundo de la cuántica y las grandes corporaciones no saben muy bien. Bueno, vamos a ver. En general lo que ocurre es que tienen en sus grupos corporativos, tienen equipos de innovación, que son los que hacen un poco el scouting, ¿no?, de las cosas que les pueden impactar a ellos en el futuro. Y la cuántica, evidentemente, está dentro de su radar. O sea, todas las grandes empresas del mundo están pensando cómo nos va a impactar la cuántica, porque por un lado hay el problema de la seguridad, el tema de la criptografía, y aquí hemos de tener un plan de post-quantum cryptography y quizás de quantum key distribution más adelante, pero en fin, este es un gran ámbito. Y el otro gran ámbito es en su proceso de negocio de la empresa, pues de alguna manera u otra seguro que les va a impactar de forma importante de aquí unos pocos años la existencia de sistemas cuánticos y tienen por tanto que aprender, tienen que probar, tienen que probar. Entonces, todos ellos están ahora mismo investigando proof of concept. Quieren hacer pruebas, quieren hacer experimentos. ¿Cómo lo hacen? Pues, bueno, tienen 3 fuentes posibles. Una fuente, se van a IBM, se van a Accenture, se van a sus grandes consultoras de toda la vida, que también tienen gente, evidentemente, que saben sobre cuántica y con ellos pues van de la mano y les enseñan. Otra vía posible es que van a las universidades. Dicen, bueno, pues ¿quién conoce la algorítmica cuántica o toda esta problemática cuántica en mi país o en la universidad que está cercana? Y se van a la universidad. Pero hay otra vía que ahora ya es muy habitual, es decir, oye, vamos a ver qué startups están especializadas en el ámbito que a mí me interesa. O sea que hay una apertura de miras a conocer, digamos, qué startups hay en su sector con las cuales ellos pueden interaccionar. Por ejemplo, antes comentabas, Martín, este concurso de Airbus, ¿no? Airbus pues, lo ha hecho de una forma súper profesional y digamos, han atraído a, digamos, todo el mundo mundial de expertos para resolver las cuestiones que ellos habían planteado. Si hablas con gente del sector del automóvil, en Europa, por ejemplo, pues no sé, Robert Bosch, los materiales o cualquiera de las grandes marcas están probando cosas con cuántica. Entonces, es un terreno que los que son emprendedores, las startups, pueden beneficiarse. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que darse a conocer. Hay que darse a conocer. ¿Y cómo se da uno a conocer? Pues, por un lado, para empezar, hay que identificar qué casos de uso de la industria
pueden ser interesantes para que nosotros podamos atacarlos. ¿Y nosotros quiénes somos en la startup? Y generalmente, ¿quién hay en la startup? En la startup lo que hay son científicos, que de lo que saben es de matemáticas y de física y de computer science. Pero quizás no sean expertos en la problemática de las empresas. Entonces, es muy importante aliarse con ingenieros, con personas que vengan del mundo de las empresas, que tengan el interés y la pasión por aprender de la cuántica y que puedan establecer el puente entre el problema matemático que podemos resolver con un hamiltoniano y no sé qué, no sé cuántos, con un problema real que preocupa a las empresas. Afortunadamente, los problemas de optimización son transversales, son universales, desde el mundo financiero al mundo de la logística, al mundo de los clinical trials, al mundo, en fin, está en todas partes. Y entonces, digamos, esa es una manera, digamos, cómoda para un grupo de gente que tenga la preocupación o la pasión para empezar en el mundo, digamos, de la cuántica, vamos a decir en general, en el mundo del software, en el mundo de los algoritmos, porque para eso no hace falta ninguna infraestructura, no hace falta invertir en instrumentos, no hace falta nada, simplemente el conocimiento personal y acceso vía laptop a sistemas informáticos, incluidos los de D-Wave o Amazon Bracket o quien sea. Pero hace falta que, además de ese conocimiento, conocer también algo del mundo de los clientes. O sea, algo que tenga que ver con que podamos plantear ventajas prácticas tangibles a una empresa. Total, yo creo que desde el punto de vista de las startups hay que darse a conocer, hay que ir a conferencias como Quantum Latino, como otras conferencias como Quantum Business Europe, como hay 50.000 conferencias en Estados Unidos y en Europa, y en América Latina, imagino que también cada vez más habrá, y darse a conocer, ir a presentar, decir lo que está haciendo, hacer networking. Esto hoy en día aún se basa mucho en networking porque es una comunidad relativamente reducida de momento y es una excelente oportunidad. Yo creo que vale la pena invertir el dinero en viajar y en digamos, coincidir en estos foros para presentarse y dar a conocer con la idea de que hacemos algo específico, diferente, nuevo, práctico, para que el cliente lo pueda visualizar y pueda tener interés en decir, oye, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Y yo las pruebas diría, yo las haría aunque fueran gratuitas. Eso no se lo diría yo a ese cliente, pero cuando uno empieza, yo creo que hay que ir con esa predisposición. Vamos a invertir tiempo, vamos a trabajar como posesos, vamos a hacer cosas y a la que podamos identificar a un cliente, a alguien que tenga una inquietud con el cual podemos trabajar, y yo creo que vale mucho la pena, es muy importante invertir, hay que verlo como una inversión. Y ya para terminar, decir que la ventaja de tener un proof of concept, que después con el tiempo se convierte en un piloto quiere decir un proyecto donde la empresa ya toma una parte de su operación y hace un piloto. O sea, que va más allá del proof of concept. Proof of concept es una prueba, simplemente. Es una prueba teórica, en fin, totalmente separada de la realidad. El piloto ya tiene que ver con un sistema integrado dentro de las operaciones. El único riesgo que hay con eso es que toda nuestra atención y energía vaya a, digamos, hacer muy bien este piloto para este cliente. Pero igual este piloto para este cliente tiene tanta particularidad que resulta que será poco útil para otros clientes. Y lo que interesa es ir desarrollando el know-how y la plataforma de software para que se pueda aplicar más allá de un único cliente, que se pueda ser más genérica. Y además, como sabéis, hay otro problema, y es que cuando haces un contrato con un cliente, la propiedad del código queda con el cliente normalmente. Entonces, hay que poder negociar de qué manera se puede reusar ese código, o en el peor de los casos decir, bueno, no reuso el código, pero tengo el know-how y la experiencia de cómo ha ido y puedo ya construir mi propia plataforma y después yo puedo licenciar. En fin, total, resumen. Grandes empresas, súper importante, están muy interesadas con la cuántica. Yo creo que todas las personas jóvenes que hayan terminado sus estudios recientemente, que tengan un buen conocimiento sobre cuántica,
Creo que hay una oportunidad importante, no únicamente en cada uno de nuestros países particulares, sino a nivel internacional, porque por las redes hoy estamos todos hiperconectados. O sea, que los clientes aquí, al final pueden estar en Bélgica, pueden estar en Canadá, pueden estar en Singapur. Y esto es relativamente fácil hoy comparado con como era hace pocos años. Nada más, gracias. Gracias, Víctor. Pues vamos un poco tarde, pero quisiera... Primero tenemos a Jedri Davila, que os comparte el LinkedIn quisiera conectar con todos vosotros y con la gente del público. Y tenemos una pregunta, es que me ha gustado veo más preguntas. Es que me gusta la pregunta de Aldo, que dice, ¿qué debemos hacer para convencer a los inversores de poner dinero en algo que sabemos que es que tienen que tener paciencia? Porque ese return of investment, eso va realmente en una escala que los inversores del Deep Tech están un poco más acostumbrados, pero no todos los inversores están acostumbrados. Y si alguien tiene algo puntual para contestar a esta pregunta, no sé, Víctor o Quique. A ver, yo lo que diría es un tema difícil. O sea, digamos, el horizonte temporal en general para cuántica, para computación cuántica, se va con el tiempo. Puede ser que hayan situaciones donde se consigan resultados muy espectaculares en un plazo de 2 o 3 años, con lo cual, en ese caso, sí que puede haber un retorno de inversión muy atractivo. Pero en general, el mundo de la computación cuántica va a llevar bastante tiempo. Entonces, yo lo que recomendaría es intentar seleccionar a los inversores, que suena muy, muy fácil y no lo es. Porque hay muchos tipos de inversores. La gran mayoría no se plantean una inversión a 10 años vista. No se lo plantean. Ellos se plantean invertir y salir de la inversión al cabo de 4, 5 o 6 años, no 10 años. Entonces, lo ideal es intentar buscar grupos de inversión que tengan una filosofía a medio plazo. Esto yo creo que sería para no perder el tiempo, porque si no, sinceramente, la gente se excita muchísimo, dice esto es fantástico, esto va a cambiar el mundo, pero ¿cuándo? De aquí 10 años. Oye, pues lo siento porque, en fin, no puede ser. O sea que hay que intentar seleccionarlo. Ese sería como mi primer comentario. Gracias. Quique, tú que estás ahora lidiando con esos inversores. Sí, bueno, es que escucho a Víctor y son maestros de maestros, ¿no? Yo aprendo siempre oyéndolo. En mi caso particular, que tengo menos, digamos, mi sampling es menor, ha sido un aprendizaje brutal, salvaje, es otra forma de ver el mundo, otra forma de negociar. Luego hay tiempos, como dice Víctor, y luego inclusive durante todo un proceso para levantar una ronda, pues se requiere paciencia, estrategia, ir cambiando de opinión, modulando el modelo de negocio, el acercamiento a los clientes, los tiempos. Y puedes sorprenderte pues de que pasas de 2 meses de todo respuestas negativas a que de pronto tengas un harassment de inversores como es el que tenemos nosotros ahora. O sea, literalmente pues tenemos un harassment literal, que ya tenemos que cerrar la ronda y hay una cantidad grande de personas que quieren y de venture capital que quieren invertir. Y lo que dice Víctor es crucial, ¿no? Hay que seleccionar a los inversores, hay que entender también en qué nos metemos, ¿no? Esto es tecnologías cuánticas. Entonces, los tiempos, la inteligencia artificial ha tenido 2, 3, 4, dependiendo de qué experto consulten, ciclos, ¿no? Y yo entiendo que la computación cuántica podría confrontarse a varios también, como sugiere Víctor, y que los que sobreviven en esos pequeños o largos winters, inviernos, pues son los que podrán tener un éxito más importante. Pero al final, el Deep Tech es la mayoría, la mayoría de empresas no logran consolidarse, ¿no? Y hay que entender ese riesgo, los inversores lo entienden, los inversores tienen su estructura de ciclos de retorno, los fundadores tenemos otras visiones y es una negociación continua, una negociación y adaptación, Aquí en este mundo del emprendimiento, estos son mis principios y no lo voy a cambiar nunca,
pues la puerta de salida ya llega rápido. Uno tiene que adaptarse. Imponer también, evidentemente, pero adaptarse continuamente. Pues muchas gracias, Quique. Veo que Gustavo tiene una pregunta para Martín. Gustavo, si puedes directamente mandar la pregunta, cuando ves en el panel pone people y puedes buscar a la gente, buscas a Martín y le haces la pregunta directamente y creo que Martín te puede contestar directamente. No sé si Jean-Philippe, Andrés, Martín, tenéis algún mensaje que queráis compartir antes de que nos vayamos. De pronto agregaría lo que dice Víctor y Enrique sobre el tema de inversionistas. Totalmente de acuerdo, hay que seleccionarlos, hay que hacer un proceso de búsqueda. No cualquier inversionista, por el hecho que tenga recursos económicos, es apto para computación cuántica. Y vale la pena preguntarle siempre cuál es su tesis de inversión, ¿no? En las primeras reuniones, a veces creemos que si no somos nosotros del emprendimiento que llegamos a hablar con el inversor tiene todo el poder y eso es falso. Nosotros realmente tenemos el poder como emprendimiento cuando llegamos a hablar. Entonces debemos convertirlo en un proceso de conversación real donde le preguntemos cuál es su tesis de inversión. Y esa tesis de inversión nos puede dar alguna idea de si realmente es o no el adecuado. Por ejemplo, si un inversionista les responde que la tesis de inversión es tener un retorno de su inversión a 3 años, seguramente no es un inversionista muy enfocado para computación cuántica, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho esa pregunta siempre cuando comenzamos la conversación. ¿Cuál es la tesis de inversión? Muchas gracias. Andrés, Martín, ¿alguna nota final? Solo para redondear un poco, porque ya está todo bastante dicho, pero a pesar de la complejidad del relacionamiento con inversores o inversionistas en este tipo de tecnologías, los hay. Y no hay que tener miedo a buscarlos, enfrentarlos y plantearle el negocio, plantear planes de negocio y de ejecución, como decía, coherentes, que son los que buscan los inversionistas a pesar del largo plazo. Finalmente hay inversionistas que están dispuestos a entrar en este tipo de negocios en etapas tempranas y por eso aliento a las startups a tratar de presentarse y buscarlos. No llegan solos, hay que ir a buscarlos y escogerlos, como os había dicho, para buscar a aquellos que son los adecuados para trabajar en conjunto. Gracias. Y para cerrar, Martín. Yo quería comentar un poco en lo cuántico, que en Latinoamérica tenemos el talento, tenemos las universidades, ya tenemos los programas educativos de matemática, de física, de informática, las capacidades están. Nosotros hoy somos casi 20 personas, tenemos varios colaboradores aquí en Montevideo, pero también los tenemos en Ecuador, los tenemos en México. Quantum es una nueva oportunidad para todos los profesionales que les gusta trabajar en estas áreas. Nosotros en estos 4 años que venimos trabajando hemos podido combinar y complementar profesionales, estudiantes de distintas ramas, entender cómo funciona la computación cuántica, cómo construir algoritmos cuánticos, cómo trabajar con plataformas de software, de hardware y ver cómo podemos implementar soluciones reales. El dinero, bueno, nosotros aquí en Uruguay tenemos la suerte de contar con la Agencia Nacional de Innovación de Investigación que nos ha apoyado a través de distintos planes. Hemos tenido varios Family and Friends con quienes estamos muy agradecidos que nos han apoyado y son colaboradores hoy en Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Y ahí vamos a buscar el gran dinero, esos desafíos que Víctor y Quique ya han venido sorteando. Es nuestra próxima etapa, estamos en eso ahora. Pero en Latinoamérica es importante que los clientes finales también empiecen a pensar en esto, que las empresas empiecen a ver cómo les puede afectar, cómo pueden sacar provecho y trazarse una hoja de ruta sobre la cuántica y no esperar que algo esté listo, porque si no alguien ya lo va a haber hecho primero y ya va a ser tarde. Entonces, creo que tenemos que mover un poco eso y espero que el año que viene, cuando hagamos el nuevo Quantum Latino, tengamos una evolución mucho más importante en Latinoamérica. Muchas gracias. Creo que ha sido un bonito mensaje para acabar. Y eso, muchas gracias a todos. Ha sido una conversación súper interesante. Me gustaría quedar 1 hora más, pero tenemos que cerrar. Así que de nuevo, muchas gracias y espero que nos podamos ver, si no el año que viene, cuanto antes. Bueno, chicos, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego a todos.